Tengo 29 años, y hace solo unos días, mi madre me llamó por primera vez en casi 5 años. ¿La razón? Necesitaba mi ayuda porque mi hermana y su esposo habían sufrido una pérdida trágica. Para darles un poco de contexto, el hombre que ahora es el esposo de mi hermana Melissa, alguna vez iba a ser mío. Melissa, que tiene 27 años, tuvo un romance con mi prometido, Lucas, 29, el mismo día de nuestro compromiso. Lucas y yo habíamos estado juntos desde la universidad, un sólido periodo de 5 años, antes de que él me pidiera matrimonio. Incluso organizó una fiesta sorpresa para celebrar nuestro compromiso esa noche. Yo estaba en las nubes, hasta que alrededor de la 1 de la tarde, salí al jardín a recibir una llamada. Lo que vi destrozó todo. Ahí estaban, mi hermana y Lucas, abrazados, besándose tan apasionadamente que ni siquiera notaron que estaba allí al principio. Durante unos segundos, me quedé congelada, mi corazón latiendo con fuerza mientras mi mente intentaba procesar lo que veía. Cuando finalmente se dieron cuenta de que estaba allí, se separaron en shock, pero el daño ya estaba hecho. Sin decir una palabra, di media vuelta y corrí. Subí a mi coche y manejé hasta encontrar un hotel, donde finalmente me detuve para recuperar el aliento. Estaba temblando, con el pecho apretado por la incredulidad y el dolor. ¿Cómo podía estar pasando esto, en la noche de nuestro compromiso? De hecho, entonces empezaron los mensajes. Melissa fue la primera, pidiendo disculpas y admitiendo que estaba enamorada de Lucas. Dijo que su relación había estado ocurriendo desde hace un tiempo. No mucho después, Lucas también me envió un mensaje. Me confesó que me había propuesto matrimonio con la esperanza de que comprometerse conmigo le ayudaría a olvidar a Melissa. Claramente, ese plan había fracasado. Me dijo que esto no era por mí, sino porque él y Melissa estaban destinados a estar juntos. Yo no era más que un peldaño para que ellos se encontraran. Me quedé en ese hotel durante días, llorando e intentando aceptar lo que había pasado. Al cuarto día, me obligué a regresar a casa para recoger mis cosas y volver al trabajo antes de perder mi empleo. Lo que encontré cuando llegué me sacudió aún más. Mi familia, mis padres, mi tía y la hermana más joven de mi papá, habían estado viviendo con Lucas, esperando a que regresara. Cuando entré, me rodearon con abrazos y palabras de alivio, felices de verme de nuevo. Incluso Melissa tuvo la osadía de correr a abrazarme con lágrimas en los ojos, actuando como si pudiéramos fingir que nada había pasado. Estaba tan entumecida que no pude responder. Permanecí allí en silencio mientras todos trataban de consolarme. Una vez que el caos se calmó, finalmente encontré mi voz. Les dije que solo estaba allí para recoger mis cosas e irme para siempre. Fue entonces cuando Lucas, que hasta ese momento había estado inusualmente callado, anunció que no necesitaba irme. Él ya había empacado sus cosas y se iba a mudar con Melissa. Lo que me sorprendió fue la reacción de mi familia. En lugar de indignación o remordimiento, sonrieron, sonrisas reales, como si la declaración de Lucas fuera algún tipo de final feliz. Melissa se paró junto a él, con el brazo rodeado torpemente de él, luciendo una expresión que era una mezcla de tristeza y satisfacción. No lo podía creer. La traición de Lucas fue devastadora, pero la traición de mi familia, de estar ahí, apoyándolos, sonriendo como si esto fuera normal, fue el último clavo en el ataúd. No pude contenerme más. Me volví hacia mi familia y les exigí saber qué era lo que encontraban tan gracioso o conmovedor en todo esto. Para mí, Melissa había destruido mi compromiso y robado a mi novio de casi 5 años. No había nada dulce, mucho menos perdonable, en todo eso. Fue entonces cuando mi madre intervino. Ella explicó calmadamente que, aunque no podían deshacer el pasado, podían abrazar el futuro, y para ellos, el futuro significaba a Melissa y Lucas juntos. Admitió que se sentían mal por cómo habían sucedido las cosas, pero insistió en que esto era, para lo mejor. Melissa intervino, su tono lleno de arrepentimiento, o eso parecía. Dijo que lo sentía profundamente por haberme quitado a Lucas, pero que no podía evitar enamorarse de él. Agregó que ojalá hubiera tenido el valor de decírmelo antes para que no tuviera que enterarme de una manera tan horrible. Luego siguió hablando de lo locamente enamorados que estaban y lo destinados que estaban a pasar sus vidas juntos. Como si quisiera subrayar el punto, Lucas se inclinó y la besó allí mismo, frente a mí. Mi madre, viendo esa muestra de cariño, se secó una lágrima como si estuviera presenciando una gran historia de amor. Ese fue mi punto de quiebre. Exploté y les dije que esto no era un cuento de hadas romántico. Era repugnante. Sus acciones no eran nobles, eran egoístas y crueles. Para mi sorpresa, en lugar de comprensión, la actitud de mi familia cambió a irritación. Empezaron a regañarme. Mi madre dijo que estaba actuando como una niña consentida.
mientras que mi padre me acusó de hacer todo sobre mí misma. Incluso tuvieron la osadía de sugerir que debería estar feliz por Melissa en lugar de albergar resentimientos. Según ellos, estaba arruinando lo que podría haber sido un momento de celebración. ¿Celebración? No podía creer lo que escuchaba. Mi padre incluso trató de convencerme de que fuera la persona más grande y aceptara que Melissa había encontrado a su alma gemela. Pintó la traición de Lucas y Melissa como una vuelta cósmica del destino, instándome a dejar ir mi enojo y unirme a su alegría. Sus palabras me dolieron como cuchillos. No podía comprender cómo mi familia podía desestimar mi dolor tan fácilmente, cómo podían estar allí, defendiendo a Melissa y Lucas mientras me hacían sentir como la villana en mi propia historia. Ya había tenido suficiente. Con una voz temblorosa de ira y dolor, les dije a todos que se largaran de mi casa inmediatamente, pero en lugar de mostrar algún remordimiento, actuaron como si yo fuera la que estaba exagerando. Sus reacciones solo profundizaron mi determinación. Incapaz de soportar una palabra más, me fui a mi habitación, tomé lo que pude meter en una maleta, y salí por la puerta por segunda vez en una semana. Me llamaron, rogándome que me detuviera y los escuchara, pero no me di la vuelta. No les debía nada, ni mi comprensión, ni mi perdón, ni mucho menos mi presencia. En ese momento, ya no tenía nada más que decirles. Era dolorosamente claro que mi familia se preocupaba más por la felicidad de Melissa que por mí, o incluso por los principios básicos de lo que es correcto o incorrecto. Estaban tan enfocados en justificar sus acciones que parecían olvidar que yo también era una persona, con sentimientos reales y un corazón que ellos habían destrozado. Después de ese día, intentaron contactarme varias veces, pero ignoré todas las llamadas y mensajes. No sentía que les debía ninguna explicación o cierre. Un par de semanas después, recibí una invitación para la boda de Melissa y Lucas. Naturalmente, la rechacé. Afortunadamente, la mayoría de los amigos en común que Lucas y yo compartíamos también la rechazaron, mostrando solidaridad conmigo. Incluso algunos familiares que se enteraron de toda la historia decidieron distanciarse de mi familia, incapaces de condonar sus acciones. En los 5 años que han pasado, los he eliminado por completo de mi vida. De vez en cuando han intentado regresar, enviándome mensajes en mi cumpleaños o durante las fiestas, pero siempre los he ignorado, ni siquiera los bloqueé, simplemente los eliminé de mis redes sociales. Como mi cuenta es pública, sabía que todavía podían ver mis publicaciones, lo que era exactamente lo que quería. Fue mezquino, claro, pero me encantaba la idea de que me observaran desde las gradas mientras construía una vida fabulosa sin ellos. Si sentían celos o arrepentimiento, era lo mínimo que merecían después de lo que hicieron. Rara vez pensaba en ellos y no tenía idea de lo que habían estado haciendo en estos años. Eso cambió hace unos días, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté y me di cuenta de que era mi madre, instintivamente pensé en colgar, pero su tono desesperado me detuvo. Me rogó que la escuchara, diciendo que necesitaban ayuda urgentemente. Contra mi mejor juicio, acepté escucharla, pero solo por unos minutos. Mi madre me explicó que Melissa y Lucas habían comenzado un negocio hace un par de años, pero estaba fracasando de manera catastrófica. Sus inversionistas se habían retirado debido al mal desempeño, dejándolos ahogados en deudas. Habían pedido más dinero en un intento desesperado por mantenerse a flote, pero eso solo empeoró la situación. Ahora estaban completamente arruinados, con prestamistas acosándolos y acreedores persiguiéndolos por todos lados. Incluso sus empleados y exinversionistas los estaban presionando. Mi madre me dijo que sabía que yo estaba bien y viviendo cómodamente, por lo que había venido a mí como último recurso. Me rogó que les prestara 75,000 pesos para ayudar a pagar sus deudas. No era solo un pequeño préstamo lo que quería, sino una suma masiva, suficiente para limpiar todo y, en sus palabras, darles una oportunidad para empezar de nuevo. Le pregunté por qué no era Melissa quien me estaba llamando, por qué había enviado a mi madre a rogarme. Mi madre dudó antes de admitir que Melissa y Lucas no sabían que ella me estaba pidiendo ayuda. Al parecer, le habían dado instrucciones estrictas de no acercarse a mí. Parecía que todos aún recordábamos exactamente lo que había pasado 5 años atrás. Melissa no quería que supiera de sus problemas, y más importante aún, no estaba dispuesta a aceptar ayuda de mí, ni siquiera en su momento de desesperación. Pero mi madre no tenía más opciones. Me dijo que Melissa y Lucas estaban luchando para poner comida sobre la mesa, y aunque ella y mi padre estaban ayudando lo más que podían, no era suficiente. La familia de Lucas también estaba contribuyendo, pero la realidad era que todos los involucrados, incluyendo mis padres, estaban o jubilados o viviendo de ahorros. No podían permitirse agotar sus recursos por completo, especialmente considerando sus propios futuros. Mientras la escuchaba suplicar,
Una mezcla de emociones me invadió, ira, resentimiento y un atisbo de piedad, pero sobre todo, sentí una sensación de cierre. Ellos tomaron sus decisiones, y ahora enfrentaban las consecuencias. Por eso, al no tener más opciones, mi madre decidió llamarme para pedir ayuda. Sí, yo podía permitirme ayudarles, pero ¿quería hacerlo? Absolutamente no. Melissa tenía razón al no acercarse a mí ella misma. Ellos perdieron cualquier derecho a esperar favores de mi parte el día que me traicionaron. Le dije a mi madre de manera tajante que no les iba a ayudar, aunque tuviera los medios para hacerlo. No tenía la intención de mover un dedo por ellos. Mi madre sonó sorprendida y molesta. Me acusó de ser cruel y me dijo que pensara en mi familia. Le recordé que Melissa y Lucas no pensaron en mí ni en mis sentimientos cuando decidieron tener su aventura. Tampoco lo hizo mi familia cuando eligió apoyarlos a ellos en lugar de a mí. Entonces, ¿por qué debería pensar en ellos ahora? He trabajado increíblemente duro para reconstruir mi vida y crear el éxito que disfruto hoy. No había manera de que fuera a entregar 75,000 pesos a personas que no me habían mostrado más que traición y falta de respeto. Mi madre comenzó a llorar por teléfono, acusándome de ser egoísta e irreconocible. Afirmó que si no intervenía, Melissa y Lucas acabarían en serios problemas. No cedí. Le dije que ese era su problema, no el mío, y colgué. Desde entonces, mi madre me ha bombardeado con mensajes, rogándome que reconsidere. Insiste en que este no es el momento para venganza mezquina, y que la situación es grave. Incluso me advirtió que me arrepentiría algún día si no les ayudaba ahora. Su persistencia ha sido agotadora, y honestamente, no sé qué más decirle. No quiero sentirme la mala en esta situación, pero también sé en el fondo de mi corazón que ayudar a Melissa y Lucas sería un error. Actualización, finalmente bloqueé a mi familia. No lo hice antes porque, de alguna manera, quería que vieran mi vida y sintieran celos de mi éxito. También había una parte de mí que temía cortar todo vínculo por completo, y si algo terrible pasaba y me arrepentía luego, pero en este punto, me doy cuenta de que mantener esa conexión era inútil. Ellos cruzaron la línea hace años, y debería haberlos dejado ir entonces. Si he sido mezquina en algo, fue en mantenerme en contacto solo para restregarles mi éxito. Negarme a salvar a Melissa y Lucas ahora no es mezquino en absoluto. Es lógico. Ya han desperdiciado dinero y recursos, y aunque les diera los 75,000 pesos que piden, estoy segura de que encontrarían la manera de malgastarlo. Ellos hicieron su cama, ahora tienen que acostarse en ella. Puede que esté bien económicamente, pero eso no significa que pueda entregar esa cantidad de dinero sin esperar que me lo devuelvan. Incluso si fuera un amigo cercano pidiendo ayuda, seguiría esperando que me lo regresaran. Pero estas personas no son cercanas a mí, ni siquiera son mis seres queridos. No puedo esperar razonablemente que me paguen de vuelta, así que no hay razón real para ayudarlos. Es tan simple como eso. Hablé con un par de amigos sobre la situación para obtener su perspectiva, y todos coincidieron en que tomé la decisión correcta al rechazar el préstamo. No se trataba de venganza, se trataba de practicidad. Era simplemente una locura que esperaran ayuda después de todo lo que ha pasado, especialmente cuando ellos son los que me hicieron daño en el pasado. En cualquier caso, ahora mi madre está bloqueada, así que ya no puede contactarme para intentar hacerme sentir culpable por no ayudar. No me preocupa. Hola a todos. Hoy pasó algo enorme. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de mi vecina, diciéndome que una pareja estaba afuera de mi casa gritando para que saliera a hablar con ellos. Dijo que parecían un poco descontrolados y que llevaban más de una hora gritando en mi puerta, negándose a irse. Le pedí una descripción, y en el fondo ya sabía quiénes eran. Cuando me dio los detalles, confirmé mis sospechas, era Melissa y Lucas. Mi vecina me dijo que necesitaba regresar a casa y manejar la situación, ya que no pensaba que vinieran con buenas intenciones, dado quiénes eran. Estuve de acuerdo, nunca habían tenido buenas intenciones. La agradecí, salí corriendo del trabajo y me dirigí a casa. No podía arriesgarme a que entraran a mi casa. Cuando llegué unos 15 minutos después, los encontré tratando de forzar la cerradura para entrar. Me estacioné, los confronté y les pregunté qué pensaban que estaban haciendo. Intenté llamar a la policía, pero antes de que pudiera hacerlo, Lucas se acercó y me arrebató el teléfono de la mano. Melissa dio un paso adelante y dijo que solo querían hablar, que no querían nada de mí, al menos no por el momento. Les dije que lo hicieran rápido y que si querían hablar, tendría que ser en el jardín. No los dejaría entrar. Para mi sorpresa, aceptaron. Melissa comenzó a hablar de inmediato. Dijo que mi madre le había contado sobre la llamada, como ignoré todos sus mensajes, e incluso los bloqueé. Dijo que mi comportamiento era injusto y, después de 5 años,
Debería haber superado esto ya. Me acusó de recurrir a actos infantiles y dramáticos solo para llamar la atención de mi familia. Al parecer, mi negativa a ayudarles la había insultado, y ella estaba allí para confrontarme sobre eso. Mencionó que habían logrado juntar algo de dinero vendiendo su casa y sus joyas, pero, según ella, existía una gran posibilidad de que necesitaran más en el futuro, e insistió en que deberían poder contar conmigo para ayudarles. No vacilé, respondí de inmediato, no, no pueden contar conmigo bajo ninguna circunstancia, los odio a ti y a tu marido con pasión. Estaba furiosa, y le dije que estaba haciendo todo lo posible para no golpearla ahí mismo. Les dije a los dos que lo mejor para ellos sería irse. Pero luego Lucas, con un descaro absoluto, me dijo que no se irían hasta que firmara un documento prometiendo que les daría dinero siempre que lo necesitaran en el futuro. No podía creer la desfachatez que tenían. Les exigí que se fueran, pero Melissa me empujó, diciendo que tenía que ayudarlos porque éramos familia y no podía simplemente huir de mis responsabilidades. Estaba más que furiosa, estaba a segundos de abofetearla, pero me forcé a mantener la calma. Sabía que la violencia solo escalaría las cosas, así que, en lugar de eso, tomé mi teléfono, que había caído al suelo durante la confrontación, y corrí hacia mi coche. Me subí, lo arranqué y me fui sin mirar atrás. Una vez que estuve lo suficientemente lejos, llamé a la policía y expliqué la situación. Cuando regresé a casa, la policía ya había llegado y arrestado a Melissa y Lucas. Sabía que los cargos no serían graves, y probablemente se librarían con facilidad, pero fue un momento satisfactorio verlos llevarse. Han pasado un par de horas desde todo esto, y, extrañamente, no he escuchado de nadie de mi familia, o han decidido alejarse por ahora, o están esperando que las cosas se calmen antes de intentar contactarme. Ha pasado una semana desde mi última actualización. Pensé que llamar a la policía sobre Melissa y Lucas finalmente haría que mi familia me dejara en paz, pero me equivoqué, ni siquiera eso los detuvo. Ayer, mis padres aparecieron en mi puerta, pidiendo si podíamos hablar. Parecían mucho menos arrogantes que Melissa y Lucas, así que acepté dejarlos entrar. En cuanto mi madre entró, comenzó a llorar. Se disculpó una y otra vez por haber tomado el lado de Melissa y por abandonarme. Mi padre dijo que, después de escuchar sobre el comportamiento de Melissa y Lucas, especialmente cómo me empujaron e intentaron entrar por la fuerza, él y mi madre ya no podían apoyarlos. Decidieron cortar lazos con ellos. Mi padre admitió que se arrepentían de haberse puesto del lado de Melissa en el pasado, especialmente ahora que veían lo equivocados que estaban. Aunque aprecié la disculpa, les dije que era demasiado tarde. He trabajado muy duro para construir una vida para mí, y ya no quería poner a la familia por encima de mi propio bienestar. Intentaron convencerme de que podíamos trabajar en reconstruir nuestra relación, pero no quería eso. Les dije que respetaba sus esfuerzos, pero que ya estaba decidido. Se fueron decepcionados, aunque me pidieron que al menos los desbloqueara para que pudiéramos mantenernos en contacto. Terminé desbloqueando a mis padres, aunque se siente raro. Supongo que eso es todo.